La novia del Pozo Antiguo, Camila Torres, 1867, Michoacán. Un asesinato enterrado. Bienvenidos a este canal. Si te gustan las historias reales sobre misterios sin resolver y casos que marcaron la historia de México, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Ahora sí, comencemos. El aire de septiembre en San Miguel de los Remedios olía a tierra mojada y cal. Las lluvias habían cesado apenas 2 días antes, dejando las calles empedradas brillantes bajo el sol de la tarde. Era 1867, y el pequeño pueblo michoacano apenas comenzaba a recuperarse de los años turbulentos de la intervención francesa. Las campanas de la iglesia parroquial repicaban con ese sonido metálico que anunciaba las 6 de la tarde, la hora en que las mujeres cerraban sus ventanas y los hombres regresaban de los campos. Camila Torres caminaba por la calle principal con paso apresurado, su vestido azul oscuro levantando pequeñas nubes de polvo a su paso. Tenía 23 años, la piel morena clara que heredó de su madre, y esos ojos negros que, según decían las ancianas del mercado, podían ver más allá de las apariencias. Llevaba un chal de lana sobre los hombros, a pesar del calor que aún permanecía en el ambiente. No era el frío lo que la hacía temblar. En su mano derecha sostenía una carta que había recibido esa mañana. El papel estaba arrugado de tanto doblarlo y desdoblarlo durante el día. Las palabras escritas con tinta negra seguían quemándole los ojos cada vez que las leía. Si quieres saber la verdad sobre tu prometido, ven sola al pozo antiguo de la hacienda abandonada esta noche a las 9. No se lo digas a nadie o te arrepentirás toda tu vida. Camila conocía ese pozo. Todos en San Miguel lo conocían. Estaba en lo que quedaba de la hacienda de Santa Clara, una propiedad que había pertenecido a la familia Villalobos hasta que el patriarca, don Sebastián Villalobos, murió sin herederos directos hacía 15 años. Desde entonces, el lugar había caído en el abandono. Las paredes de adobe se desmoronaban lentamente, el ganado había sido vendido y solo quedaba el esqueleto de lo que alguna vez fue una de las haciendas más prósperas de la región. El pozo estaba en el patio trasero, rodeado por un muro bajo de piedra que se había agrietado con los años. Según contaban los ancianos, ese pozo tenía más de 200 años y había sido excavado por los primeros colonos españoles que llegaron a estas tierras. Era profundo, tan profundo, que cuando arrojabas una piedra tardabas varios segundos en escuchar el chapoteo del agua. Los niños del pueblo lo evitaban, no solo por el peligro obvio de caerse, sino porque circulaban historias sobre cosas extrañas que habían sucedido allí. Camila apretó la carta contra su pecho mientras seguía caminando. Su prometido era Ricardo Mendoza, hijo del dueño de la tienda de abarrotes más grande del pueblo. Se habían comprometido hacía 6 meses, después de un cortejo breve pero intenso. Ricardo era guapo, educado y venía de una familia respetable. La boda estaba programada para el siguiente sábado, apenas 5 días más. Ya tenía el vestido listo, un hermoso traje blanco con encaje que su madre y sus tías habían cosido durante semanas. Las invitaciones habían sido entregadas. El padre Ignacio había preparado la ceremonia y la casa de sus padres estaba llena de regalos que llegaban cada día. Pero ahora esta carta lo ponía todo en duda. Llegó a su casa, una construcción colonial de 2 pisos con balcones de hierro forjado y ventanas con contraventanas de madera pintadas de verde. Su padre, don Julián Torres, era comerciante de textiles y había prosperado lo suficiente como para mantener a su familia con comodidad. La madre de Camila, doña Remedios, estaba en la sala bordando servilletas para la boda cuando ella entró. ¿Dónde estabas, hija?, preguntó su madre sin levantar la vista del bordado. Ya es tarde para andar sola por las calles.
Fui a la iglesia, mamá, mintió Camila, guardando rápidamente la carta en el bolsillo de su vestido. Quería rezar antes de la boda. Doña Remedios finalmente levantó la mirada y estudió el rostro de su hija. Había algo en sus ojos, una inquietud que no podía ocultar completamente. ¿Estás bien, Camila? Te veo pálida. Estoy bien, solo un poco nerviosa por la boda. Su madre asintió con comprensión. Es natural. Todas las novias se ponen nerviosas, pero Ricardo es un buen hombre. Serás feliz con él. Camila forzó una sonrisa y subió a su habitación. Cerró la puerta con seguro y sacó nuevamente la carta. La leyó una vez más, buscando alguna pista sobre quién podría haberla escrito. La letra era clara pero anónima, sin rasgos distintivos que pudieran identificar al autor. El papel era común, del tipo que se vendía en cualquier tienda del pueblo. ¿Qué verdad podría haber sobre Ricardo? En los 6 meses que llevaban de compromiso, él había sido siempre atento, respetuoso, considerado. Nunca le había dado motivos para dudar. Sin embargo, ahora que lo pensaba, había momentos en que desaparecía sin explicación. Asuntos de negocios con mi padre, decía siempre. Camila nunca había cuestionado estas ausencias. Se sentó en el borde de su cama y miró por la ventana. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que rodeaban el valle, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. En 3 horas tendría que decidir si iba al pozo o no. La parte racional de su mente le decía que era una trampa, que podría ser peligroso ir sola a un lugar abandonado de noche. Pero la otra parte, la parte que necesitaba saber la verdad, ya había tomado la decisión. Esa noche, durante la cena, Camila apenas probó la comida. Su padre, un hombre de pocas palabras pero muy observador, la miró con el ceño fruncido. «No has comido casi nada», dijo. «¿Te sientes mal?» «Solo estoy cansada, papá. Ha sido una semana muy ocupada con los preparativos». Don Julián asintió, pero su expresión seguía siendo de preocupación. Conocía a su hija mejor que nadie. Habían sido muy cercanos desde que Camila era niña, especialmente después de que perdieron a su hijo mayor, Miguel, en un accidente de caballo cuando tenía solo 16 años. Esa tragedia había unido a la familia de una manera que solo el dolor puede lograr. A las 8:30, Camila se disculpó diciendo que tenía dolor de cabeza y subió a su habitación. Esperó hasta que escuchó que sus padres se retiraban a dormir, algo que siempre hacían puntualmente a las 9. Entonces se cambió el vestido por uno más oscuro y práctico. Se puso un rebozo negro sobre la cabeza y los hombros y salió silenciosamente por la puerta trasera de la casa. Las calles estaban casi desiertas. Algunos hombres todavía bebían pulque en la cantina cerca de la plaza, y se escuchaba música de guitarra a lo lejos. Camila caminó pegada a las paredes, evitando los charcos de luz que proyectaban las pocas lámparas de aceite que iluminaban las esquinas. No podía arriesgarse a que alguien la reconociera. La hacienda de Santa Clara estaba a unos 20 minutos caminando desde el centro del pueblo, siguiendo el camino de tierra que conducía hacia los campos de maíz. La luna estaba casi llena esa noche, proporcionando suficiente luz para ver el camino sin necesidad de llevar una lámpara. El aire se había enfriado considerablemente y Camila podía ver su propio aliento formando pequeñas nubes blancas. Mientras caminaba, recordó las historias que circulaban sobre la hacienda abandonada. Decían que don Sebastián Villalobos había muerto en circunstancias misteriosas, encontrado en su biblioteca con una copa de vino en la mano y una expresión de terror congelada en el rostro. Los médicos determinaron que había sido un ataque al corazón, pero los rumores hablaban de veneno.
También se decía que su esposa, doña Beatriz, había enloquecido de dolor y pasó sus últimos años encerrada en una habitación del segundo piso, hablando sola y escribiendo cartas a su marido muerto. Pero lo que más inquietaba a Camila era la historia del pozo. Hacía muchos años, según contaban, una sirvienta de la hacienda había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que había huido con un amante, otros que la habían asesinado y escondido el cuerpo. Nunca la encontraron. Y años después, cuando comenzaron los rumores de que su fantasma vagaba por la hacienda, la gente empezó a evitar el lugar. Camila llegó finalmente a la entrada de la hacienda. El portón de hierro estaba abierto, oxidado y colgando de una sola bisagra. El camino de entrada estaba invadido por maleza que le llegaba hasta las rodillas. La casa principal se alzaba frente a ella como un esqueleto oscuro contra el cielo nocturno, con las ventanas vacías mirándola como ojos ciegos. Respiró profundamente y entró. Sus pasos crujían sobre las hojas secas y las ramas caídas. El viento soplaba entre las ruinas, produciendo un silbido bajo y constante que le erizaba la piel. Rodeó la casa principal, orientándose por el recuerdo que tenía del lugar de cuando era niña, y vino aquí una vez con su padre. El patio trasero apareció ante ella, iluminado por la luz plateada de la luna. Y allí estaba el pozo, exactamente como lo recordaba. El muro de piedra que lo rodeaba estaba parcialmente derrumbado en un lado, y pudo ver la boca oscura del pozo en el centro, como un ojo negro mirando hacia el cielo. No había nadie allí. Camila miró a su alrededor, el corazón latiéndole con fuerza. Eran las 9 en punto, podía escuchar las campanadas distantes de la iglesia del pueblo. Había llegado a tiempo. ¿Dónde estaba la persona que le había enviado la carta? «¿Hola?», llamó con voz temblorosa. «¿Hay alguien aquí?». Solo el viento le respondió, arrastrando hojas secas por el suelo de piedra. Esperó 5 minutos, 10, 15. Nadie apareció. Comenzó a sentirse ridícula, engañada. Esto había sido una broma cruel o una trampa, y había caído en ella como una tonta. Decidió que era hora de volver a casa, pero justo cuando se daba vuelta para marcharse, escuchó un sonido. Era débil, apenas audible por encima del viento. Venía del pozo. Se acercó lentamente, con el corazón en la garganta. El sonido se hizo más claro. Era como un gemido, o quizás el crujido de madera vieja. Se asomó cuidadosamente por el borde del pozo. La oscuridad era absoluta. Imposible ver el fondo. El olor que subía era de tierra húmeda y algo más, algo orgánico y desagradable que no pudo identificar. «¿Hay alguien ahí abajo?», preguntó, su voz haciendo eco contra las paredes de piedra del pozo. No hubo respuesta, solo ese silencio profundo y amenazante. Entonces sintió la presencia detrás de ella. No escuchó pasos, no hubo advertencia. Simplemente supo que alguien estaba allí a apenas 1 metro de distancia. Se volteó bruscamente, el corazón desbocado. Una figura estaba parada en las sombras. Imposible distinguir si era hombre o mujer. Llevaba una capa oscura con capucha que ocultaba completamente su rostro. «¿Quién eres?», exigió Camila, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «¿Por qué me citaste aquí?». La figura no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, la voz era ronca, deliberadamente distorsionada. «Viniste. No estaba seguro de que lo harías. ¿Qué verdad tienes que decirme sobre Ricardo?». Un silencio. Luego, «¿Tu prometido no es quien crees que es? Explícate o me voy ahora mismo». «Ricardo Mendoza», dijo la figura, «tiene otra mujer, una con la que ha estado por más de 1 año. Vive en el pueblo vecino de Santa María, tiene un hijo con ella». Camila sintió como si le hubieran golpeado el estómago. «Estás mintiendo». «Ojalá lo estuviera, pero es la verdad. Se casa contigo por tu dote, por el negocio de tu padre.
pero su corazón está con ella, con Lucía Ramírez. El nombre resonó en la cabeza de Camila. Lucía Ramírez. No conocía a nadie con ese nombre, pero eso no significaba nada. Raramente visitaba Santa María. «¿Por qué me dices esto?», preguntó con la voz quebrándose. «¿Quién eres?». «Alguien que no quiere verte sufrir el mismo destino que otras. Ricardo es peligroso, Camila. Más peligroso de lo que imaginas. No te creo. Muéstrame tu cara. ¿Por qué te escondes?». La figura dio un paso hacia atrás. «No puedo. Si me descubren, mi vida corre peligro. Pero te daré pruebas. Ve mañana a Santa María, a la casa de los Ramírez. Es la única con portón azul en la calle, detrás de la iglesia. Pregunta por Lucía. Verás que no miento». «¿Y qué hay de lo que dijiste sobre que es peligroso?». La figura dudó. «Ese pozo donde estamos», dijo finalmente, señalando hacia la boca oscura detrás de Camila. «Hace 15 años una mujer desapareció. Se llamaba Ana María Cortés. Estaba comprometida para casarse con don Sebastián Villalobos, el dueño de esta hacienda». Camila frunció el ceño. Don Sebastián ya estaba casado hace 15 años con doña Beatriz. Exactamente. Ana María era su amante. Iba a dejar a su esposa por ella. Pero Ana María desapareció una semana antes de que él anunciara su intención de divorciarse. Nunca la encontraron. Un escalofrío recorrió la espalda de Camila. «¿Qué tiene que ver eso con Ricardo?». «Todo tiene que ver», susurró la figura. «Pregunta sobre el pozo, Camila. Pregunta qué encontraron cuando lo limpiaron hace 5 años». Antes de que Camila pudiera responder, la figura se dio vuelta y corrió hacia las sombras. Desapareció entre las ruinas tan rápido que Camila apenas tuvo tiempo de reaccionar. Para cuando corrió tras ella, ya no había rastro de la persona encapuchada. Se quedó sola en el patio de la hacienda abandonada, con más preguntas que respuestas, y un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. El camino de regreso a casa fue una nebulosa. Camila caminaba automáticamente, su mente procesando todo lo que había escuchado. ¿Podía ser verdad? ¿Ricardo tenía otra mujer? ¿Un hijo? La idea parecía absurda, imposible. Él había sido siempre tan atento, tan dedicado. Pero entonces recordó las ausencias inexplicables, las veces que decía que tenía que viajar por negocios de su padre. Iba a Santa María, a ver a esa tal Lucía Ramírez. Y luego estaba la historia del pozo, Ana María Cortés, la mujer que desapareció hace 15 años. ¿Qué había querido decir la figura con eso de pregunta qué encontraron cuando lo limpiaron hace 5 años? Camila no recordaba haber oído nada sobre limpiar el pozo. Llegó a su casa cerca de las 10:30. Entró sigilosamente por la puerta trasera, esperando que sus padres estuvieran dormidos. Pero cuando llegó al pasillo, vio luz bajo la puerta de la sala. Su corazón se hundió. Abrió la puerta lentamente y encontró a su padre sentado en su silla favorita, todavía vestido, con una expresión seria en el rostro. «Papá», dijo Camila, tratando de sonar casual, «¿por qué sigues despierto?». Don Julián la miró fijamente. «Esa es mi pregunta para ti, hija. ¿Dónde has estado?». No tenía sentido mentir. Su padre siempre sabía cuando mentía. Salía a caminar. Necesitaba aire fresco. «¿A esta hora? ¿Sola?». Su voz no era de enojo, sino de preocupación profunda. «Camila, sabes que no es seguro». «Lo siento, papá, no podía dormir». Don Julián suspiró y señaló la silla frente a él. «Siéntate, hablemos». Camila obedeció, sintiendo cómo el peso de la noche caía sobre sus hombros. Estuvo tentada a contarle todo a su padre, sobre la carta, sobre el encuentro en la hacienda, sobre las acusaciones contra Ricardo. Pero algo la detenía. Necesitaba confirmarlo primero. Necesitaba saber si era verdad antes de destruir todo. «Estoy preocupado por ti», dijo su padre.
Has estado distante estos últimos días. ¿Hay algo que quieras decirme? ¿Algo sobre la boda? ¿Sobre Ricardo? No, papá. Todo está bien. Él la estudió con esos ojos que parecían ver directamente a través de ella. Si alguna vez necesitas hablar sobre cualquier cosa, sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Lo sé. Bien, ahora ve a dormir. Mañana es otro día. Camila subió a su habitación, pero sabía que el sueño no vendría fácilmente. Se acostó en la cama con la ropa puesta, mirando el techo, con la mente dando vueltas sin parar. Cada vez que cerraba los ojos, veía la boca oscura del pozo, escuchaba la voz distorsionada de la figura encapuchada. Ricardo es peligroso, Camila, más peligroso de lo que imaginas. Cuando finalmente amaneció, Camila apenas había dormido 2 horas. Se levantó con determinación. Hoy iría a Santa María. Hoy descubriría la verdad. Durante el desayuno, anunció que necesitaba ir al pueblo vecino a comprar unos encajes especiales para su vestido de novia. Su madre pareció sorprendida. ¿No los puedes conseguir aquí? Los que quiero son de Santa María. Los hacen las hermanas del convento allí. Son mucho más finos. Doña Remedios asintió, satisfecha con la explicación. Lleva a Sofía contigo, dijo, refiriéndose a su prima menor. No es apropiado que vaya sola. Sí, mamá. Pero Camila no tenía intención de llevar a nadie. Lo que tenía que hacerlo sola. Santa María estaba a 2 horas en carreta desde San Miguel. Camila contrató al señor Abundio, el carretero del pueblo, quien hacía el trayecto regularmente para llevar productos al mercado. El hombre era conocido por ser discreto y no hacer preguntas. El camino serpenteaba entre colinas cubiertas de encinos y pinos. El aire de la mañana era fresco y limpio, con el olor de la tierra y la vegetación. Cualquier otro día, Camila habría disfrutado del paisaje, pero hoy solo podía pensar en lo que iba a encontrar. Llegaron a Santa María alrededor de las 11. Era un pueblo más pequeño que San Miguel, con casas más modestas y calles más estrechas. Camila le pidió al señor Abundio que la dejara en la plaza central y acordaron encontrarse allí mismo en 2 horas. La iglesia del pueblo era una construcción simple de adobe blanco con un campanario de un solo nivel. Camila la rodeó, buscando la calle de atrás. No tardó en encontrar la casa con el portón azul. Era una vivienda modesta, pero bien cuidada, con macetas de geranios en las ventanas y un pequeño jardín frontal. Se quedó parada frente al portón durante varios minutos, reuniendo el coraje para tocar. ¿Y si todo era mentira? ¿Y si estaba a punto de hacer el ridículo? Pero tenía que saber. Finalmente tocó. Esperó. Escuchó pasos acercándose. La puerta se abrió y apareció una mujer joven, quizás de su misma edad, con el cabello negro recogido en una trenza y ojos cafés llenos de curiosidad. «¿Sí?», dijo la mujer. «¿Lucía Ramírez?». La mujer asintió lentamente. «Soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?». Camila sintió que sus rodillas se debilitaban. Existía. Lucía Ramírez existía. «Necesito hablar contigo. Es sobre Ricardo Mendoza». La expresión de Lucía cambió instantáneamente. El color huyó de su rostro y sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y miedo. «¿Quién eres?». «Mi nombre es Camila Torres. Soy la prometida de Ricardo». Lucía retrocedió como si la hubieran abofeteado. Se aferró al marco de la puerta, respirando con dificultad. «No», susurró. «No, no, no». «¿Es verdad entonces?», preguntó Camila, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemarse en sus ojos. «¿Tú y él?». Lucía cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, estaban llenos de lágrimas. «Pasa, por favor, no quiero hablar de esto en la calle». Camila entró a la casa. Era pequeña pero acogedora, con muebles simples y cortinas de algodón.
En la sala había una cuna de madera, una cuna con un bebé durmiendo dentro. «Tiene 6 meses», dijo Lucía con voz quebrada, siguiendo la mirada de Camila. «Se llama Carlitos, Carlos como el padre de Ricardo». Camila se sintió mareada. Se sentó en una silla antes de caerse. «Cuéntamelo todo». Y Lucía lo hizo. Habló durante casi 1 hora, con la voz entrecortada por el llanto, contándole cómo había conocido a Ricardo hace 1 año y medio en el mercado de Santa María, cómo él venía frecuentemente con el pretexto de hacer negocios, cómo se habían enamorado. Le dijo que Ricardo le había prometido matrimonio, que le había jurado que nunca la abandonaría. Cuando Lucía quedó embarazada, Ricardo le aseguró que se casarían tan pronto como arreglara ciertos asuntos en San Miguel. «No sabía que estabas comprometido con otra», sollozó Lucía. «Nunca lo mencionaste. Pensé que yo era la única». Camila escuchó todo en un estado de shock. Sentía como si estuviera fuera de su cuerpo, observando la escena desde arriba. Esto no podía estar pasando, no podía ser real. «Lo siento», dijo finalmente Lucía. «Lo siento mucho. Yo también fui engañada». Camila se puso de pie lentamente. «Gracias por decirme la verdad. Yo necesito irme». «¿Qué vas a hacer?» «No lo sé». Salió de la casa tambaleándose, las piernas apenas sosteniéndola. El mundo parecía girar a su alrededor. Ricardo la había traicionado. Todo era mentira. El hombre con el que iba a casarse en 4 días tenía otra familia, otro hijo. ¿Cómo era posible que fuera tan ciego, tan ingenua? Caminó sin rumbo por las calles de Santa María, sin ver realmente a dónde iba. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, y no le importaba quién la viera. Su vida entera se había desmoronado en cuestión de horas. Pero entonces, en medio de su dolor, recordó las otras palabras de la figura encapuchada. «Ricardo es peligroso, Camila, más peligroso de lo que imaginas». Y la historia de Ana María Cortés, la mujer que desapareció hace 15 años. Había algo más aquí, algo más profundo y oscuro que una simple infidelidad. Camila regresó a la plaza donde había acordado encontrarse con el señor Abundio. Llegó temprano, aún con las mejillas húmedas. El carretero la miró con preocupación, pero no hizo preguntas. El viaje de regreso a San Miguel fue silencioso, solo interrumpido por el traqueteo de las ruedas sobre el camino de tierra. Cuando llegó a casa, su madre estaba en el patio trasero supervisando el lavado de la ropa. Camila entró directamente por la puerta principal y subió a su habitación sin saludar a nadie. Se encerró y se dejó caer sobre la cama. El dolor finalmente estalló en sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. ¿Cómo iba a enfrentar a Ricardo? ¿Cómo iba a cancelar la boda cuando las invitaciones ya habían sido enviadas, cuando su familia había gastado tanto dinero en los preparativos? La vergüenza sería insoportable. Todos hablarían, todos la compadecerían. Pero más allá de la humillación, había algo que no podía quitarse de la cabeza. La historia de Ana María Cortés seguía resonando en su mente como una campana de advertencia. Necesitaba saber más sobre esa mujer y sobre el pozo. Esa noche, durante la cena, Camila apenas tocó su comida nuevamente. Su padre la observaba con creciente preocupación, pero esta vez no dijo nada. Después de cenar, mientras sus padres se preparaban para retirarse, Camila bajó a la biblioteca donde su padre guardaba viejos periódicos y documentos. Buscó en los archiveros durante casi 1 hora hasta que encontró lo que necesitaba: periódicos de hace 15 años. Revisó ejemplar tras ejemplar hasta que finalmente encontró una nota breve, fechada en octubre de 1852. Se solicita información sobre el paradero de la señorita Ana María Cortés, de 21 años, desaparecida desde el 8 de octubre. Última vez vista en las proximidades de la hacienda de Santa Clara,
Se ofrece recompensa por información. Y luego, 2 semanas después, otra nota. La búsqueda de la señorita Ana María Cortés continúa sin resultados. Las autoridades solicitan que cualquier persona con información se presente ante el alcalde. Después de eso, no había más menciones. Era como si Ana María Cortés simplemente se hubiera borrado de la existencia. Camila siguió buscando y encontró algo más. Un artículo sobre la muerte de don Sebastián Villalobos en 1852, apenas 2 meses después de la desaparición de Ana María. El artículo mencionaba que su esposa, doña Beatriz, había heredado la hacienda, pero que pronto cayó en un estado de profunda melancolía del que nunca se recuperó. Pero lo más interesante era un artículo de 1862, 10 años después, sobre la muerte de doña Beatriz. En él se mencionaba de pasada que, antes de morir, ella había confesado a un sacerdote secretos terribles que había guardado durante años. El artículo no daba más detalles, pero citaba al padre Ignacio, el mismo sacerdote que ahora iba a oficiar la boda de Camila. El corazón de Camila se aceleró. El padre Ignacio había estado allí. Él había escuchado la confesión de doña Beatriz. Él sabría la verdad. A la mañana siguiente, Camila fue a la iglesia. El padre Ignacio estaba en la sacristía, preparando los ornamentos para la misa del mediodía. Era un hombre mayor, de casi 70 años, con el cabello completamente blanco y manos temblorosas por la edad. «Camila, hija», dijo con una sonrisa cálida cuando la vio entrar, «¿vienes para los ensayos de la boda?» «No, padre. Vengo a hacerle algunas preguntas». El sacerdote notó la seriedad en su voz y dejó lo que estaba haciendo. «Siéntate. ¿Qué te preocupa?» «Quiero preguntarle sobre doña Beatriz Villalobos, sobre lo que ella le confesó antes de morir». La expresión del padre Ignacio cambió instantáneamente. El color desapareció de su rostro y sus manos temblaron aún más. «¿Por qué me preguntas sobre eso?» «Porque necesito saber la verdad sobre Ana María Cortés, sobre lo que pasó realmente». El sacerdote se sentó pesadamente en una silla, de repente luciendo mucho más viejo. «El secreto de confesión es sagrado, Camila. No puedo revelar lo que me fue confiado bajo ese sacramento. Doña Beatriz está muerta, padre, hace años, y creo que hay alguien más en peligro ahora. Por favor». El padre Ignacio cerró los ojos, luchando consigo mismo. Finalmente habló, con voz quebrada. «No puedo decirte exactamente lo que ella me dijo, pero puedo decirte esto. Ana María Cortés no huyó. No se escapó con un amante como algunos dijeron. Ella murió, y su cuerpo fue escondido donde nadie pensaría en buscar. El pozo», susurró Camila. El sacerdote asintió lentamente. «Cuando limpiaron el pozo hace 5 años, para ver si se podía usar nuevamente, encontraron huesos en el fondo, huesos humanos. Las autoridades lo investigaron brevemente, pero concluyeron que probablemente eran de algún animal grande. No querían causar problemas. Pero usted sabe que no eran de un animal. Sé que doña Beatriz cargó con una culpa terrible hasta el día de su muerte. Sé que su marido murió de remordimiento, no de un ataque al corazón. Y sé que hay secretos en esta tierra que es mejor dejar enterrados». «¿Quién la mató, padre? ¿Don Sebastián?» El sacerdote se puso de pie con dificultad. «Ya te he dicho demasiado. Ahora debo pedirte que te vayas, y debo pedirte también que pienses cuidadosamente antes de casarte. A veces vemos señales que ignoramos porque queremos creer en algo mejor». Camila salió de la iglesia con más preguntas que respuestas, pero ahora tenía confirmación de algo crucial. Ana María Cortés había sido asesinada y arrojada al pozo. Y alguien quería que ella, Camila, supiera esto. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver con Ricardo?
Esa tarde, mientras ayudaba a su madre a doblar ropa en la sala, escuchó voces en la entrada. Era Ricardo. Había venido de visita, como hacía frecuentemente en las tardes. «Buenas tardes, doña Remedios», escuchó su voz alegre. «¿Está Camila?» Su madre la llamó, pero Camila sintió que no podía enfrentarlo todavía. No así, no con su madre presente. «Dile que no me siento bien», susurró. Doña Remedios frunció el ceño, pero transmitió el mensaje. Ricardo insistió en subir a verla, preocupado. Antes de que Camila pudiera protestar, ya estaba tocando a su puerta. «Camila, amor, ¿estás bien?» Se obligó a abrir la puerta. Allí estaba, guapo como siempre, con esos ojos que habían fingido amarla mientras mentía sobre todo. Sintió náuseas. «Estoy bien, solo cansada». Él entró sin ser invitado y cerró la puerta detrás de él. «Has estado extraña estos últimos días. ¿Hay algo que quieras decirme?» La ironía era casi cómica. Había algo que ella quisiera decirle. «No, nada». Ricardo la estudió con una expresión que ella no pudo descifrar. Era preocupación, sospecha. «La boda es en 3 días, Camila. Si tienes dudas, necesito saberlo ahora». «¿Y tú?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «¿Tú tienes dudas?» «Por supuesto que no, te amo». «¿Por qué lo preguntas?» «Mentiroso». La palabra resonó en su mente, pero se obligó a sonreír. «Solo nervios de novia». Él se acercó y tomó sus manos. Su tacto la hizo estremecerse, pero no del modo en que solía hacerlo. «Todo va a estar bien. Seremos muy felices juntos, lo prometo». Después de que se fue, Camila se sentó en su cama, temblando. Necesitaba un plan. Necesitaba exponer a Ricardo, pero también necesitaba entender la conexión entre él y la historia de Ana María. Tenía que haber algo. La figura encapuchada no la había llevado hasta el pozo por accidente. Esa noche, Camila tomó una decisión. Volvería a la hacienda de Santa Clara, volvería al pozo, pero esta vez, en pleno día, cuando pudiera ver lo que había allí. Tenía que haber alguna evidencia, algo que conectara todo. A la mañana siguiente, le dijo a su madre que iba a caminar por el mercado. En su lugar, tomó el camino hacia la hacienda. La luz del día hacía que el lugar se viera menos amenazante, pero no menos desolado. Las paredes de adobe se desmoronaban, las vigas del techo estaban podridas y la vegetación había invadido cada rincón. Se dirigió directamente al patio trasero, al pozo. A la luz del día, pudo ver mejor el estado de deterioro del lugar. El muro de piedra alrededor del pozo estaba agrietado y cubierto de musgo. Se asomó cuidadosamente por el borde. Era profundo, tan profundo como recordaba. Las paredes eran de piedra, húmedas y resbaladizas. Al fondo, muy al fondo, podía ver un brillo de agua. Si realmente habían encontrado huesos allí hace 5 años, ¿cuántos más podrían quedar? Mientras examinaba el pozo, escuchó un sonido detrás de ella. Se volteó rápidamente y vio a un hombre mayor parado en la entrada del patio. Lo reconoció. Era don Esteban, el viejo cuidador que había trabajado en la hacienda cuando los Villalobos aún vivían allí. «Señorita Torres», dijo el hombre con voz áspera, «no debería estar aquí. Don Esteban, necesito preguntarle algo sobre Ana María Cortés». El viejo se acercó lentamente, cojeando ligeramente. Debía tener más de 70 años. «Esa es una historia que debería quedarse enterrada. Por favor, es importante». Don Esteban suspiró profundamente y se sentó en un banco de piedra parcialmente derrumbado. «Yo estaba aquí la noche que ella desapareció. Trabajaba de noche cuidando el ganado. Vi cuando don Sebastián y Ana María discutían cerca del pozo. Ella estaba llorando, gritándole. Él le decía que debía ser paciente, que no podía dejar a su esposa tan rápido. ¿Qué pasó después?
Ana María amenazó con contarle todo a doña Beatriz. Dijo que si él no cumplía su promesa, ella destruiría su reputación. Don Sebastián se puso furioso, nunca lo había visto así. Y entonces el viejo hizo una pausa, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces la empujó. Fue tan rápido. Un momento ella estaba allí, gritándole, y al siguiente se escuchó el golpe contra las paredes del pozo y luego el chapoteo del agua. Camila sintió que el mundo giraba. ¿Y usted no dijo nada? ¿Qué podía hacer? Era solo un peón. Don Sebastián era el hombre más poderoso de la región. Me amenazó. Me dijo que si hablaba mataría a mi familia. Así que guardé el secreto, y lo he cargado todos estos años. ¿Doña Beatriz lo sabía? Se enteró. Escuchó a su marido confesar una noche cuando estaba borracho. Eso la destrozó. Pero ella también guardó el secreto para proteger el honor de la familia. Por eso se volvió loca. La culpa la consumió. Camila procesó toda esta información. Ahora entendía la historia de Ana María, pero aún no veía la conexión con Ricardo. Don Esteban, ¿por qué me está contando esto ahora? El viejo la miró con ojos tristes. Porque la historia está a punto de repetirse, señorita. Y esta vez no puedo quedarme callado. ¿Qué quiere decir? Ricardo Mendoza, su prometido, él es el nieto de don Sebastián Villalobos. Camila sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. ¿Qué? Don Sebastián tuvo un hijo ilegítimo antes de casarse. Un hijo que dio en adopción a la familia Mendoza, el padre de Ricardo. Nadie lo sabe, porque los Mendoza guardaron el secreto. Pero yo lo sé. Yo estuve allí cuando nació el bebé. Todo comenzó a encajar en la mente de Camila como piezas de un rompecabezas horrible. ¿Y Ricardo lo sabe? Creo que sí. Creo que su padre le contó antes de morir. Y creo que por eso se comprometió contigo, para reclamar lo que cree que es suyo por derecho, la fortuna de los Villalobos. Tu padre compró parte de las tierras de la hacienda hace años. Ricardo quiere recuperarlas. Pero hay más, ¿verdad? Preguntó Camila, recordando las palabras de la figura encapuchada. Dijeron que era peligroso. Don Esteban bajó la vista. Hace 2 años, Ricardo tenía otra prometida, una muchacha de Pátzcuaro llamada Isabel Moreno. Iban a casarse, pero ella desapareció una semana antes de la boda. Nunca la encontraron. Algunos dijeron que huyó, otros que se ahogó en el lago. Pero yo sé la verdad. Ella descubrió sus mentiras, igual que usted ahora, y amenazó con exponerlo. El horror se apoderó de Camila. ¿Cree que él la mató? Creo que la sangre llama a la sangre, señorita. Creo que el mal que don Sebastián plantó está dando frutos en su nieto. Camila sintió que no podía respirar. Tenía que salir de allí, tenía que pensar. Se despidió apresuradamente de don Esteban y corrió de regreso al pueblo, su mente en un torbellino. Todo tenía sentido ahora. Ricardo no la amaba. Nunca la había amado. Solo quería su dote, las tierras que habían pertenecido a su abuelo. Y si ella amenazaba con cancelar la boda, si amenazaba con exponerlo, terminaría como Isabel Moreno, como Ana María Cortés. Cuando llegó a casa, encontró a su padre en su estudio. No podía seguir guardando esto para sí misma. Le contó todo, sobre la carta, sobre Lucía Ramírez y el bebé, sobre la historia de Ana María Cortés y don Sebastián Villalobos, sobre Isabel Moreno. Don Julián escuchó todo en silencio, su rostro endureciéndose con cada revelación. Cuando Camila terminó, él se puso de pie lentamente. «La boda se cancela», dijo con voz firme, «ahora mismo, y vamos a ir con el alcalde. Si Ricardo Mendoza es responsable de la desaparición de esa muchacha, debe responder por ello». «Pero papá, no tenemos pruebas, solo testimonios y sospechas». «Entonces conseguiremos pruebas». Esa tarde, don Julián reunió a un grupo de hombres del pueblo.
el alcalde, el comisario y varios vecinos respetables. También convenció a don Esteban de que repitiera su testimonio. Juntos fueron a confrontar a Ricardo. Lo encontraron en la tienda de su padre. Cuando vio al grupo acercarse, su expresión cambió. La máscara de amabilidad cayó, revelando algo oscuro y amenazante debajo. «¿Qué significa esto?», exigió. El alcalde habló. «Ricardo Mendoza, necesitamos hacerte algunas preguntas sobre Isabel Moreno, tu anterior prometida». Ricardo palideció. Isabel se fue. Decidió que no quería casarse conmigo. «Hay quienes dicen otra cosa», intervino el comisario. «Hay quienes dicen que tú sabías más sobre su desaparición de lo que admitiste. Eso es ridículo. No tienen pruebas de nada». «También necesitamos hablar sobre Lucía Ramírez», dijo don Julián, «y sobre tu hijo en Santa María». El rostro de Ricardo se torció en una expresión de rabia. «¿Quién les dijo?». Comenzó, pero se detuvo. Miró directamente a Camila, que estaba detrás del grupo de hombres. «Tú, fuiste tú». «Admites entonces que es verdad», dijo el alcalde. Ricardo se dio cuenta de su error. Intentó retractarse, pero era demasiado tarde. En su pánico, comenzó a decir cosas que solo lo hundieron más. Habló de cómo Isabel lo había amenazado, de cómo no tuvo opción, de cómo todo fue un accidente. «¿Qué fue un accidente, Ricardo?», presionó el comisario. Y entonces Ricardo quebró. Confesó que Isabel había descubierto su relación con Lucía, que había amenazado con contarle a todos, con arruinar su reputación y sus planes. Habían discutido junto al lago de Pátzcuaro. Él solo quería asustarla, hacerla callar. Pero la empujó demasiado fuerte. Ella cayó al agua, golpeó su cabeza contra las rocas, no se levantó. Entró en pánico, confesó con voz entrecortada. «Arrastré su cuerpo y lo escondí entre las cañas del lago. Pensé que nadie la encontraría nunca, y nadie lo hizo». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el comisario parecía conmocionado por la facilidad con la que Ricardo había admitido todo. «Ricardo Mendoza», dijo finalmente el alcalde, «quedas arrestado por el asesinato de Isabel Moreno». Dos hombres se adelantaron y agarraron a Ricardo por los brazos. Él no resistió. Parecía haberse desinflado completamente, toda su arrogancia desaparecida. Mientras lo llevaban, miró una última vez a Camila. «Lo hice por nosotros», dijo con voz desesperada. «Todo lo hice por nosotros, para darte una vida mejor». Camila no respondió. No había nada que decir. Los días siguientes fueron una nebulosa de interrogatorios, testimonios y escándalo. La historia se extendió por todo San Miguel y los pueblos vecinos. Los Mendoza fueron arruinados, su negocio boicoteado, su reputación destruida. El padre de Ricardo, devastado por las revelaciones, cerró la tienda y se fue del pueblo. Encontraron el cuerpo de Isabel Moreno donde Ricardo dijo que estaba, entre las cañas del lago de Pátzcuaro. Había estado allí durante 2 años, oculta, olvidada. Su familia finalmente pudo darle un entierro apropiado. En cuanto al pozo de la hacienda de Santa Clara, las autoridades decidieron investigar más a fondo. Bajaron al fondo y recuperaron los restos que quedaban. Los análisis confirmaron que eran huesos humanos, probablemente de una mujer joven. Fueron enterrados en el cementerio del pueblo con una simple lápida que decía: «Ana María Cortés, descansa en paz». Camila nunca supo quién era la figura encapuchada que la había citado en el pozo esa noche. Sospechaba que podría haber sido don Esteban, tratando de advertirla sin revelar su identidad. O tal vez fue alguien más, alguien que también sabía los secretos oscuros que acechaban en ese pueblo. Nunca lo sabría con certeza. La boda, por supuesto, fue cancelada. Los regalos fueron devueltos, las disculpas fueron enviadas. Camila soportó las miradas de lástima y los susurros durante semanas. Pero con el tiempo,
El escándalo se calmó. La vida continuó, como siempre lo hace. Ricardo fue juzgado y condenado a 20 años de prisión por el asesinato de Isabel Moreno. Durante el juicio también se reveló su plan de casarse con Camila para obtener las tierras de su abuelo. Todo había sido calculado, frío, despiadado. Lucía Ramírez y su hijo fueron olvidados, dejados para sobrevivir como pudieran. Meses después, Camila estaba en el mercado cuando vio a don Esteban sentado en un banco, alimentando palomas. Se acercó y se sentó junto a él. «Nunca le agradecí», dijo en voz baja, «por salvarme la vida». El viejo sonrió tristemente. «No fui yo quien te salvó, señorita. Tú te salvaste a ti misma cuando decidiste buscar la verdad en lugar de ignorar las señales». ¿Cree que Ricardo me habría...? Creo que una vez que te casaras con él y firmara los documentos de propiedad, habrías tenido un accidente muy conveniente, igual que Isabel, igual que Ana María. Camila se estremeció. Los Villalobos y su legado de muerte. El mal no está en la sangre, señorita, está en las elecciones que hacemos. Don Sebastián eligió matar para proteger su secreto. Ricardo eligió seguir ese camino. Pero la historia no tiene que repetirse. Tú elegiste diferente. Tenía razón. Camila había elegido la verdad, aunque doliera. Había elegido la valentía sobre la complacencia. Y aunque su corazón había sido roto, su espíritu permanecía intacto. Con el tiempo, el dolor disminuyó. Camila nunca se casó, pero encontró propósito en otras cosas. Ayudó a su padre con el negocio, apoyó a su familia y se convirtió en una voz respetada en el pueblo. Cuando la gente le preguntaba por qué nunca se casó, simplemente sonreía y decía que estaba esperando a alguien que valiera la pena. La hacienda de Santa Clara fue finalmente demolida. El pozo fue sellado con piedra y cemento, enterrando para siempre los secretos que había guardado. En su lugar, construyeron una pequeña capilla dedicada a las víctimas de la violencia, un lugar donde las familias podían llorar a sus seres queridos perdidos. Y en las noches tranquilas, cuando el viento soplaba desde las montañas, algunos decían que podían escuchar voces en el viento. Voces de mujeres que habían sido silenciadas, pero que ahora podían finalmente descansar en paz. Ana María Cortés, Isabel Moreno, y todas las otras cuyas historias nunca fueron contadas. Camila Torres vivió hasta los 72 años, rodeada de sobrinos y sobrinas que la adoraban. En su lecho de muerte, sosteniendo la mano de su hermana menor, dijo: «No me arrepiento de nada. Fui la novia que escapó del pozo, y eso es suficiente». La historia de la novia del Pozo Antiguo se convirtió en una leyenda en Michoacán, una advertencia transmitida de generación en generación, no como una historia de fantasmas o superstición, sino como un recordatorio de que el silencio puede ser tan mortal como cualquier arma, y que a veces la valentía más grande es simplemente decir la verdad. Porque en el fondo, todas las historias de desaparición son realmente historias de silencio. Silencio de los perpetradores que ocultan sus crímenes. Silencio de los testigos que tienen miedo de hablar. Silencio de las víctimas cuyas voces han sido robadas. Y cuando ese silencio finalmente se rompe, la justicia, aunque tarde, puede encontrar su camino. El pozo ha sido sellado. Los muertos han sido enterrados, pero la historia permanece, viva en la memoria de un pueblo que aprendió que algunos secretos son demasiado peligrosos para guardar, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es preferible a la mentira que mata. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te gustó, déjame en los comentarios qué te pareció y qué otras historias de misterios reales te gustaría escuchar. No olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.